Buenos días, estamos Hola. con Manuela Carmena. Hola, encantada. Estamos en plena campaña electoral para las elecciones, así es. las elecciones del 23 de julio, y vamos a reflexionar un ratito sobre nuestra sociedad, sobre la política. Usted es la única que logró arrebatar al Partido Popular la alcaldía de Madrid en casi 30 años. Un mérito, pero despertó muchísima ilusión, pero también es verdad que no pudo renovar, no pudo hacer una renovación de ese gobierno por otra legislatura. En 2019 perdió la alcaldía y volvió el Partido Popular, pero usted es un referente de políticas innovadoras, de hacer una política diferente, que de alguna manera eso es lo que aportó a Madrid en aquel momento, una forma distinta de gobernar y de vivir. Ahora el Estado español en su conjunto afronta un desafío. Vox en este momento tiene 33 alcaldías en todo el territorio del Estado español y está gobernando junto al Partido Popular en distintas comunidades autónomas. Tras las elecciones municipales de mayo, pues España se ha teñido más de azul. ¿Qué ha pasado, Manuela? ¿Cómo es posible que tras un gobierno progresista, en el que además ha mantenido a España en una posición privilegiada, digamos, en Europa, con unas situaciones difíciles como ha sido pasar una pandemia, una guerra en Ucrania, una crisis global, una crisis energética? ¿Cómo es posible que la derecha y sobre todo la ultraderecha haya avanzado tanto? Pues fíjate, yo pienso que hay que reflexionar un poco cuál es la salud de nuestra democracia, ¿no? Yo llevo mucho tiempo hablando de la necesidad de cuidarla, ¿no? De la necesidad de preocuparnos si realmente nuestra democracia está asumiendo su destino final, ¿no? Me gusta mucho hablar de qué es cuidar, ¿no? Yo creo que cuidar es observar, preocuparte, porque eso que cuidas pueda cumplir su destino, ¿no? Entonces, claro, hemos descuidado mucho el cuidar la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo procesos electorales que son campañas publicitarias basadas fundamentalmente en denigrar al que está gobernando para volver a ocupar el poder, muy llevadas a cabo fundamentalmente por quien tiene más medios, que son sin duda las derechas, en el sentido tradicional de su palabra, ¿no? Claro, yo creo que eso está encaminado a algo muy grave, ¿no? Que es un afán del poder por el poder, en el que hemos asumido, en el que no evaluamos lo que hacemos, sino lo único que importa es desalojar al que está para quedarme en su poder, ¿no? Llegar al poder como sea, y para eso se recurren a campañas que se basan exclusivamente en cuestiones de mercadotecnia, muy basadas en mentiras, muy basadas en informaciones que son absolutamente ambiguas y, por supuesto, con un olvido absoluto de lo que es más importante, que es evaluar, ver qué es lo que se ha hecho, el resultado que ha producido, si es bueno, si es malo. Y yo ahí la verdad es que reprocho mucho a los medios de comunicación el que no hagan el esfuerzo de obligar al político a que evalúe lo que ha hecho, si ha valido, si no ha valido. Fíjate que estos días he oído yo decir, no sé en dónde, que en las campañas publicitarias para unas elecciones hay que hablar de lo que se va a hacer y no de lo que se ha hecho. No estoy nada de acuerdo. Deberíamos tener la costumbre de que una vez que acaba el periodo legislativo correspondiente, es decir, una vez que acaba el periodo de gobierno, hubiera unos plenos de evaluación. Es más, hubiera hasta actos de evaluación, hubiera exposiciones de lo que se ha hecho. A mí de las cosas que más tristeza me dio cuando era alcaldesa, el pensar que todos los meses yo preparaba una especie de pequeño dossier sobre lo que habíamos hecho para los medios de comunicación y nunca les interesó nada. Les interesaba si había habido insultos, si nos habíamos dicho, o mejor dicho, me habían, porque yo no participaba de esa costumbre de decir cosas feas, ¿no? Hay que cuidar la democracia, así no vamos bien. Usted me dijo hace algo más de 2 años, cuando tuvimos la última entrevista, me dijo que usted era consciente de que la extrema derecha se estaba formando desde hacía años, pero todavía en ese momento no estaban todavía en las instituciones. ¿Usted podía imaginar entonces que podían en solo 2 años llegar hasta donde han llegado? ¿Usted se lo esperaba? En absoluto, la verdad.
Ahora sí te digo que a mí me sorprendió mucho ver cómo en algunos aspectos ya el Partido Popular estaba tomando unas alternativas mucho de extrema derecha, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando nosotros en el Ayuntamiento planteamos la necesidad de cumplir con la ley de memoria que estaba entonces vigente y actualizar los nombres de las calles de Madrid. Me preocupó mucho escuchar a la señora Aguirre una visión que hasta ahora no se habían atrevido a generalizar, ¿no? En el sentido de decir, no, la guerra civil no fue un golpe de Estado, la guerra civil, esa tesis de que la guerra civil empezó con la Revolución de Asturias. Yo cuando se lo oí decir al Partido Popular y muy especialmente a la señora Aguirre, que en aquel momento era la representante del grupo político popular en el Ayuntamiento, me quedé muy sorprendida, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento eso era como una especie, digamos, de iluminación, de sorprendente, ¿cómo es posible, no? Pero no había nada para pensar que llegaríamos a donde hemos llegado hoy. Está de moda, por decirlo de alguna manera, decir que la derecha impuso su relato, que ganó el relato. ¿Qué significa esto? Que la izquierda no ha sido capaz de movilizar a la gente. ¿Qué significa esta frase que escuchamos todos los días hasta en el metro, está en el transporte público? Pues mira, yo esa frase haría como en el ordenador delete, borrar. Vamos a borrarla. Y lo que vamos a ver es, hemos aceptado que la política es fundamentalmente campañas publicitarias, de mercadotecnia, en donde se valora el insulto, se valora la descalificación, se valora el no considerar al otro como uno, y en ese contexto parece que la izquierda ha querido moverse bien, y ese no es en el contexto en el que se puede mover la izquierda, porque la izquierda es profundamente democrática. Y si tú eres un demócrata de verdad, tienes que respetar al otro, no lo puedes insultar, no lo puedes estar constantemente denigrando y tienes que hacer un esfuerzo para evaluar lo que tú estás haciendo. Entonces, la izquierda ha aceptado un marco de, digamos, de desprestigio de la democracia, que es maravilloso para la derecha y para la extrema derecha. La extrema derecha es ahí donde se siente bien, insultando, cuestionando la esencia precisamente de la importancia del respeto al otro, ¿no? Y en ese marco es donde ella ha crecido, y yo creo que la izquierda no se ha dado cuenta que nosotros no podemos nunca aceptar una manera de ser que es lo más opuesto a la democracia que se me ocurre pensar. Pues la democracia, por definición, tiene que ser respeto, tiene que ser educación, tiene que ser tolerancia. Vamos a, más allá de hablar de las izquierdas desde el ámbito ideológico, quiero hablar de la clase trabajadora. ¿Cómo es posible que las clases trabajadoras hayan virado su voto hacia las derechas, que todavía ya lo veíamos desde hacía un tiempo, pero sobre todo a la extrema derecha? Y ahí quiero volver a esto del relato, de cómo ha podido cuajar un discurso de la extrema derecha en los barrios de trabajadores y en los barrios obreros. Por ejemplo, en Madrid es un ejemplo, pero está ocurriendo en otras comunidades autónomas. Hombre, yo creo que dentro de lo que yo quiero decir, que más que relatos son campañas publicitarias basadas exclusivamente en eslogan que pueden producir una reacción emocional, pues desde el momento que vivimos el proceso en Cataluña hemos estado observando que ha habido una auténtica orientación de esa política de la derecha para dar la imagen de que lo que se está en este momento cuestionando desde la izquierda es destrozar España, dividir España, separar España. Entonces, bueno, la mercadotecnia ha hecho un análisis y ha dicho, vamos a ver qué puede ser importante para que la mayor parte de gente responda a una idea de conservadurismo y protección. Hombre, que no me toquen España, ¿no? Y a partir de ahí se ha generado. Mira, yo siempre recuerdo que en la campaña del 19, que nosotros ganamos, pero no pudimos gobernar porque el área formado en aquel momento por Ciudadanos, Vox y el PP fue superior, ¿no? Pero nosotros ganamos. Bueno, pero a mí me sorprendió que la mayor parte, o no la mayor parte, pero una parte importantísima de la propaganda que en ese momento hizo el Partido Popular contra nosotros y contra mí en particular, era que yo era muy amiga del señor Puigdemont. Era una cosa incomprensible. En el metro había unos grandes anuncios en el que decía eso, que yo era amiga de Puigdemont. Era esa necesidad de extrapolar el conflicto de Cataluña al resto de España, sabiendo que de alguna manera eso suscitaba una reacción de auténtica, digamos, vinculación de quienes defendían la unidad de España,
de que defendían, bueno, es un proceso de mercadotecnia y ahí seguimos. Aunque parezca imposible, tú ahora preguntas a personas que se sienten lejanas a apoyar a un gobierno socialista, a un gobierno de izquierdas que ha resuelto bien muchos problemas, que ha mejorado objetivamente estructuras que son interesantes y que te dicen que lo que no quieren es que se venda a España. Que no quiere. ¿Cómo es posible que, bueno, pues hicieron los análisis son así, es decir, lo mismo que unas grandes empresas analizan qué es lo que conviene en un momento concreto para suscitar adhesiones, pues han buscado una manera de suscitar adhesión que es la unidad de España, ¿no? Y con matices es con lo que se está moviendo. Es increíble, pero es así. Y ha tardado, le pregunto si cree que ha tardado los líderes de la izquierda, desde el presidente Sánchez hasta los líderes de antes Podemos y ahora Sumar, ¿han tardado en reaccionar? Es decir, hemos visto cómo el presidente Zapatero ha tenido que salir a decir, perdone, yo fui quien acabó con ETA. Hemos visto en los últimos días al presidente Sánchez diciendo qué es el sanchismo y explicando, digamos, explicando la desinformación, las mentiras que se habían forjado en torno a su gestión, pero ha sido un poco tarde. Bueno, no lo sé, yo lo que creo es que te vuelvo a decir, creo que no está bien nunca que la izquierda haya asumido la manera de no respetar la democracia, ¿no? A mí me parece que si nosotros hubiéramos vivido todos una actitud de la izquierda enormemente respetuosa, que no se hubiera incluido ningún tipo de insultos, descalificaciones, y eso sí, se hubiera buscado una vinculación con la sociedad en general, ¿no? Yo una de las cosas de verdad que me sorprende muchísimo. Tú sabes que yo normalmente utilizo siempre el transporte público y que voy en el metro y todas esas cosas. Oye, en todos los años jamás me he encontrado un político en el metro, jamás. Una vez me he encontrado un juez, pero un político nunca. Es que no van nunca en el metro. A mí muchas veces la gente me dice, yo no le he votado a usted o lo que sea, pero me gusta porque es usted una persona normal. Esa sensación de que la política tiene que ser algo sencillo, de que hay que explicar que gobernar es difícil, que a veces te equivocas, que no sé, y yo creo que no hemos sabido hacer eso, habiendo hecho cosas muy buenas, no hemos sabido intentar romper esa enorme frontera que hay entre la clase política y los ciudadanos. A lo que yo creo que no ha ayudado nada el que no haya en este momento una reflexión sobre lo mal que funciona la administración, lo desesperante que es la burocracia, que ha pasado, que ha habido tantísima gente que no ha podido hacer de verdad lo que tenía que haber hecho, es disfrutar del salario universal. Todo eso no habla nadie de esto en este momento. Se habla de nuevo, grandes ideas, es como las campañas electorales se acaban convirtiendo como una feria de oportunidades, ¿no? Pues yo voy a dar más permisos, pues yo voy a hacer esto, pues yo voy a dar viajes, pues yo voy a hacerlo. Pero bueno, ¿qué es esto? Yo creo que lo razonable es plantear en qué situación estamos, cómo funcionan las cosas, contar las cosas tranquilamente, como luego, cuando la clase política habla sola, lo habla, ¿no? Julio Anguita hablaba de programa, 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 y en algún momento usted matizó aquellas palabras de Julio Anguita. ¿Usted cree que sigue siendo el corazón, o debería ser el corazón de una campaña electoral y de una gestión, el programa? Yo creo que no. Yo creo que lo que debe ser es demostrar que la clase política es simplemente pues alguien como los demás, es decir, que son otro ciudadano más, y lo mismo que tú explicas, por ejemplo, en tu empresa, si una cosa va mal, ahora vamos a ver si esto mejora. Sería así. A mí una cosa que me sorprende terriblemente es ese afán de hacer leyes y leyes y leyes. Nunca se evalúan. ¿Para qué ha valido esta ley? Esa sensación, por ejemplo, a mí me duele mucho. Se hizo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, creo que es en el 17, me parece que es, ¿no? Oye, no se evalúa. Sigue habiendo un montón de mujeres que mueren como consecuencia de la cosa tan inaceptable que es la violencia de género. Pero ¿por qué no somos más modestos y nos ponemos entre todos a decir, vamos a ver qué tenemos que arreglar, qué podemos? Oye, y a lo mejor hay veces que nos hemos dado cuenta que hay cosas que nos hemos equivocado y habrá que mejorarlas, pero con sencillez, ¿no? Como uno hablaría en su casa, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues siendo normales, quiero decir, diciendo, por ejemplo, yo ahora cuando oigo los discursos, bueno, yo pido por Dios a todo el mundo que vaya a votar, lo pido encarecidamente, porque es muy importante, porque el voto de todos nos tiene que ayudar a que se cambie el discurso político, ¿no? A mí me gustaría que en lugar de oír a todos los candidatos ahora decir que van a ganar las elecciones, pues fueran muchísimo más realistas y dijeran, pues no sabemos si lo vamos a ganar, pero vamos a intentar, y sobre todo pues queremos explicar lo que hemos hecho y sobre todo pues
quisiéramos saber, es decir, por qué es posible que no nos hayamos hecho todo lo bien que queríamos. Y ya te digo, por ejemplo, hablar de un tema como el de la desesperación de la burocracia. La burocracia es terrible, la gente se desespera, no puede llevar... El otro día veía un artículo buenísimo que decía que el vuelva usted mañana, famoso de nuestro buenísimo Larra, se había convertido en vuelva usted nunca. Si es que es verdad, es una cosa, la gente está desesperada. Pero me contaba una amiga que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha cambiado ahora el tema de las becas de comedor, ¿no? Que es una pequeñez, pero antes era una cosa muy sencilla, ponían 4 palos y ya está, ¿no? Y ahora es un proceso informático en el que la gente se desespera, piden cosas inútiles, cada vez, bueno, de todas estas pequeñas cosas que son el diario nuestro, no sé, tener una actitud más razonable. Pero por Dios, votar todo el mundo, porque así solamente votando todos podemos conseguir que mejoren lo que tiene que mejorar. Y luego yo creo que cada vez es más necesario que junto con los representantes políticos haya organismos de deliberación y, digamos, organismos de análisis de la vida política hechos de otra manera, elegidos por sorteo, por ejemplo, entre todos los ciudadanos. El sorteo es una manera fantástica de participar. No solamente es bueno la participación política como tal a través de los partidos. Fíjate que hay una cosa que funciona extraordinariamente bien, que es la administración electoral. ¿Cómo se hacen las elecciones? Se eligen a los miembros de la mesa, a sus presidentes, a los vocales por sorteo y funciona muy bien. ¿Cómo funciona el jurado popular? Que funciona muy bien. He tenido el honor de presidir muchos jurados, ¿no? Por sorteo. Pues ¿por qué no hacemos núcleos, como hay en otros países, elegidos por sorteo entre todos los ciudadanos, para que observen, controlen, mejoren la actividad política? Usted, Manuela Carmena, es jueza, ha ejercido durante una buena parte de su vida el derecho. ¿Usted cree que la democracia española está preparada para soportar una embestida de la extrema derecha en el caso de que se diera y al mismo tiempo poder garantizar los derechos de los ciudadanos? Sin duda. Yo creo que yo soy muy optimista en ese sentido. Somos un país que quiere su democracia, es decir, nos costó mucho conseguirla y sabemos cómo tenemos que conservarla. Pero vuelvo a decir, tenemos que esforzarnos todos en cuidarla, insisto, en cuidarla, en darnos cuenta de lo que falta. Y la democracia hay que actualizarla, es decir, no es algo que una vez que se conquiste se deja ahí, hay que actualizarla, hay que actualizar cómo funciona el Congreso, cómo funciona el Parlamento, el Senado, cómo funcionan los partidos, todo eso hay que cuidarlo, pero yo estoy segura de que vamos a resistir, ¿cómo no? Estoy segura. Las amenazas de derogar el sanchismo, como estamos escuchando, otra de las frases publicitarias de estas campañas que se han producido en los últimos meses, es la derogación de las leyes de un gobierno progresista. Bueno, eso es muy interesante reflexionar porque primero derogar el sanchismo es una bobada. Quiero decir, los eslóganes que se están creando es que estamos viendo unos eslóganes que son una auténtica chorrada. Pero es que si ves el contenido propio de las estructuras de los partidos políticos se está deshaciendo, ¿no? Yo creo que vivimos un momento que fue el siglo XX, que es cuando hay las grandes tensiones de los partidos de clase y eso ya ha desaparecido y ahora pues el contenido mismo de los propios partidos luego se trasluce en este tipo de eslogan que no tiene ningún sentido. ¿No? Pero fíjate que es muy interesante que nos planteemos por qué utilizamos tanto las leyes y tampoco el seguimiento de la ejecución de las leyes, ¿no? Porque venga a hacer leyes, ¿por qué no revisamos las leyes que tenemos y para qué están valiendo, ¿no? Yo te aseguro que yo creo que tenemos que ser, no sé, muy críticos, es decir, ellos hablan de drogar, esto es una locura, no puede ser como, parece ser que es esto de coser por la mañana y descoser por la tarde, no tiene sentido, las leyes tienen que tener una vocación de duración, no tienen ninguna lógica, el que cada 4 años, cada 5 años se plantee lo que ha hecho el otro no vale, eso es una de las, diríamos, de los virus de una mal manera de entender la democracia, vale, pero si queremos entender bien la democracia, las leyes hay que hacerlas de otra manera. Y hay que hacerlas analizando sobre todo qué ha pasado con las leyes anteriores. ¿Por qué queremos modificar una ley? ¿Por qué queremos hacer una ley? ¿Es necesario para resolver un problema concreto hacer una ley? ¿O lo que hay que hacer es proyectos? Lo que hay que hacer es medidas concretas de seguimiento, de mejora, pedagógicas, etc. No sé, no podemos estar inmersos en una especie de incremento constante de la bola legislativa. Eso no es razonable, eso no es cuidar la democracia. Hablamos de los políticos, pero quiero irme a la sociedad. ¿Dónde está el pensamiento crítico?
Hemos visto algunos momentos de estallido social positivo, como las protestas por la sanidad pública, pero luego no se representa en los votos, ¿no? Esas críticas por defender lo público, luego los votos mayoritarios se van a otras opciones políticas que no defienden lo público. ¿Dónde está el pensamiento público? ¿Dónde están las ideas que han favorecido el progresismo en una sociedad? Pues yo creo que siguen estando donde estaban. Somos una sociedad que ha evolucionado muchísimo, que somos una sociedad sinceramente tolerante y progresista. Hay cuestiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ver las estadísticas, ver, por ejemplo, cuál es el número de bodas religiosas que hay en este momento en España. Es decir, creo que solamente son un 20%. Y así podríamos ver muchos aspectos en que la sociedad es tolerante, la sociedad es muy laica, y luego pues hay muchos aspectos, cómo se responde, por ejemplo, la cantidad de gente que participa en voluntariado, que participa en ONGs. Yo creo que somos una sociedad muy interesante, de verdad. Y yo diría que yo lo elogio muchísimo cuando a mí compañeros, alcaldes de otros países o políticos de otros países saben que yo voy normalmente en los medios de transporte público sin ningún tipo de personas que me cuiden ni nada, que voy sola y tal. Dicen, ¿cómo es posible? Pero en Madrid, bueno, Madrid es una ciudad enormemente afable, tolerante, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que las ideas están ahí. Lo que ocurre es que, bueno, estamos sustituyendo el proceso de debate por un proceso desde las derechas, digamos, con más poder que intentan tener todo el poder político de la mercadotecnia. Han hecho una campaña en la que se pinta a una persona que es el malvado y a partir de entonces se empiezan a utilizar los elementos que consideran que van a motivar a esas personas a tener una actitud contraria a quien está en el poder, independientemente de haya hecho lo que haya hecho, ¿no? A mí me pareció muy interesante el otro día oír al señor Michavila, al que se dedica a las elecciones, me parece que es Norberto, no me acuerdo el nombre de pila, y él decía, este gobierno lo ha hecho bien económicamente, ha hecho una buena economía. Dice, pero es que no es eso lo que se valora es otra cosa. ¿Qué es que se ha valorado? Pues hacer, digamos, una especie de reproche porque está pactando con los grupos que quieren romper España y a partir de ahí eso que empezó con ocasión de la actitud del proceso en Cataluña pues ha tenido un éxito tremendo. Digamos que son campañas y eslogan que les ha dado muchísimo resultado a la derecha para dar una imagen absolutamente inexistente de lo que está pasando. ¿Y dónde cree usted que está el espíritu del 15M, ese movimiento que de alguna manera contribuyó también a que finalmente usted también fuera alcaldesa? Pues el movimiento del 15M yo creo que fue un movimiento muy interesante para cuestionar la actitud de la clase política. Lo que ocurre es que ese movimiento produjo un gran desengaño cuando sus propios o las personas más llamativas o las personas que asumieron en cierta medida el contenido propagandístico desde el punto de vista puro de ser los responsables o los protagonistas, incurrieron en los mismos defectos que criticaban. Yo creo que eso es lo peor. No hay cosa que haga perder más credibilidad que la falta de actitud ejemplar. Si tú realmente criticas una actitud y después haces lo mismo que hicieron los anteriores, todo tu discurso se cae como una auténtica, te quiero decir, como una casa de papel, como la casa de los tres cerditos, pues como la casa de paja, ¿no? Se derrumba. Entonces tú no puedes criticar a la clase política si luego pues te cambias de barrio, no sé, no puede ser. ¿Cuánto han pesado las disputas al interior de la izquierda? Bueno, hay disputas que son necesarias, ¿no? Y yo creo que son necesarias sobre todo cuando no hay claro qué significa ahora mismo ser de izquierdas. Yo creo que hay que reflexionar qué quiere decir ser de izquierdas. Yo creo que ser de izquierdas ahora, fundamentalmente, es ser profundamente demócrata. Ser demócrata desde el principio hasta el final, respetar al otro, respetar las ideas del otro aunque no nos convenzan, hacer todo lo posible por combatirlas, por demostrar que no son las que el país necesita, pero siempre una estructura profundamente demócrata, de respeto. Por eso yo me encantará de verdad que de nuevo el bloque de izquierdas gane las elecciones, pero si no las gana, yo voy a sintiéndome muy orgullosa de nuestra democracia y voy a pensar que hay que saber también vivir cuando están en el poder personas que opinan absolutamente diferente a lo que opinas tú. La izquierda también tiene una tendencia a crear nuevos partidos, o sea, ocurrió durante también su propia etapa, ¿no? En la alcaldía que pasó, veníamos de Podemos,
Madrid ahora, Más Madrid, ahora Sumar. ¿Nos cuesta echar raíces? Mira, eso indica que la democracia necesita una actualización, ¿no? Los partidos que se han creado últimamente no son partidos. Los grandes partidos eran los partidos de clase y los partidos contra la clase, que son la grande democracia cristiana, que se opone con su doctrina naturalmente a la visión marxista de la reivindicación de la lucha de clases. Son los grandes partidos de la historia, los partidos de clase y los partidos contra la clase, ¿no? Ahora lo que hay son agrupaciones de individuos, y si realmente la ley electoral permitiera que hubiera de verdad agrupaciones electorales que tuvieran los mismos derechos que los partidos, pudieran cobrar las subvenciones correspondientes, estuvieran en los medios de comunicación, te aseguro que no habría partidos, habría agrupaciones de electores, porque es lo que son. Sumar, Más Madrid, eran agrupaciones de electores. Yo quise hacer una agrupación en lugar de hacer un partido instrumental. Y me convencieron, quizá no debía haberme dejado convencer por eso, porque yo no quería hacer un nuevo partido instrumental, pero es que hoy día la ley electoral no da derechos a las agrupaciones no pueden funcionar las agrupaciones. Entonces, cuando algo no puede funcionar, es como cuando tú te metes en un vestido y se rompen las costuras del vestido. Ese vestido ya no te vale, no te empeñes en ponerte lo que se te rompe. Nos estamos empeñando en poner partidos cuando ya no son partidos lo que hace falta para las elecciones, sino hace falta agrupaciones electorales. ¿Y eso no dispersa a la izquierda? ¿Entran en unas contradicciones y entonces en dudas y optar por una formación u otra, y al final las izquierdas se van diluyendo y tienen menos efecto, claro, en las instituciones? Mira, a mí me parece muy importante volver a insistir en qué es ser de izquierdas. ¿Qué es ser de izquierdas? Yo creo que la gran, digamos, o yo diría dos grandes pautas que son importantísimas para mí, mi concepto de la izquierda: profundamente demócratas, intentar que cada vez la democracia sea de todos y, por tanto, que la democracia sea el instrumento definitivo para la igualdad. Son los dos puntos en los que se tiene que basar la izquierda moderna. La democracia hasta el final, porque la democracia hasta el final, profunda, efectiva, es lo que es un elemento imparable para garantizar la igualdad. Y por eso, en el fondo, hay actitudes antidemócratas, porque saben que la profundización de la democracia a lo que va es a la igualdad. Sobre la igualdad es difícil feminizar la política, incluso hasta desde las izquierdas. ¿Qué cree? Bueno, yo creo que la cultura de la mujer tiene unos elementos muy interesantes, muy importantes, que nos está demandando la sociedad ahora, ¿no? Lo que ocurre es que siempre ha pasado esto, es una cultura, no es biológico, es decir, no tiene que ver con la biología de las mujeres, sino con la cultura. La cultura de las mujeres es la del cuidado, pero el cuidado no es una palabra sin más. Vuelvo a decir, cuidar significa, en primer lugar, observar y después nutrir, prever, facilitar lo que necesita, lo que observas. Y esa teoría del cuidado es una conquista de la cultura de las mujeres, añadiría, del feminismo, pero hablamos mucho de ello, luego nos cuesta llevarla a la práctica, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, volvemos a reflexionar qué es lo que tengamos que hacer y, eso sí, constantemente evaluemos. Mira, yo por eso me gusta tanto la palabra cuidar. A mí me encantan las plantas y se me dan muy bien, pero yo las plantas las miro mucho, digo, caramba, pues oye, se está poniendo esta hoja amarilla, ¿qué será, no? Y entonces digo, pues a ver si es que necesita un poco de hierro, y voy un poco de hierro, y a los 2 o 3 días lo miro, evalúo, y digo, pues no era hierro, efectivamente, hay que evaluar, y no lo hacemos, de verdad. Yo me desespera nuevas leyes, pero no evaluamos para qué sirven. No somos conscientes, es decir, realmente estamos mejorando, se están evitando todas esas muertes. Este mes ha sido tremendo, de mujeres asesinadas. Es una vergüenza, es tremendo, pero es que no somos capaces de darnos cuenta, a lo mejor, que hablamos siempre de políticas dirigidas a las mujeres y no hablamos de políticas que hay que dirigir a los hombres. Pero más allá de las políticas dirigidas a mujeres o hombres en el contexto de la violencia machista, por ejemplo, y otros asuntos relativos a la igualdad, la cuestión es la esencia de la política, la masculinización de la política frente a una evolución que debería ir hacia esa feminización, con nuevos conceptos en la forma de gestionar y gobernar. Mira, el profundo sentido de la democracia está reñido con la violencia.
¿Por qué hacemos la democracia? Porque aceptamos que todos tenemos el mismo derecho de exponer nuestras ideas y vivimos en una Constitución como la española que nos permite hasta estar en contra de la Constitución. Ya sabéis que eso no pasa, por ejemplo, en Alemania, pero en España sí. Tú puedes estar en contra de la Constitución, puedes tener ideas anti tu Constitución. Y hay que respetarlas. Entonces hay que respetar al que dice lo contrario a lo que tú dices. No hay, yo diría, más antídoto contra la violencia que una profunda democracia, pero la de verdad, la que tú escuchas, no solamente oyes, escuchas al otro. Y dices, ¿y por qué dice esto? ¿Y qué hemos hecho mal? ¿Y qué habría que mejorar? Eso es la verdadera democracia. Más allá, y vamos terminando, más allá de lo que pueda ocurrir el próximo 23 de julio en las urnas, ¿usted siente que hay esperanza? O sea, España es un país que puede repetir con el progresismo en el gobierno, puede haber un gobierno de coalición, y más allá de que lo haya o no lo haya, ¿cuál es hacia dónde vamos, ¿no? Mira, yo estoy convencida que España va a ir hacia el progreso como ha ido. Es decir, nosotros, en concreto mi generación, dimos un salto muy importante, fuimos los que trajimos la democracia, pero desde entonces hasta ahora España no ha ido más que avanzando, de verdad, y entonces vamos a seguir. Y lo importante no es tanto, que para mí sería una enorme satisfacción que pudiera seguir un gobierno de izquierdas, ¿no? Pero sin perjuicio de que para mí lo deseo y que sería una enorme satisfacción, aunque no haya un gobierno de izquierdas, lo importante es que las ideas de progreso, las ideas de la profunda democracia que nos garantiza la igualdad, las ideas de respeto al otro como una manera de siempre combatir la violencia, estén en las grandes mayorías, y lo están, y las tenemos que hacer que se vea y que se note. Pues muchas gracias, Manuela Carmena, por acompañarnos aquí en la redacción de Público. A vosotros, un placer.